nosotros la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, y el doctor Edgar Aguilera, geriatra, quien siempre muy gentilmente también nos responde a los llamados desde Radio Monumental. Doctora Candia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santi. Buen día, Estela, Luis y a toda la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Aguilera, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santi. Muchas gracias, Estela, Luis. Un gusto estar con ustedes, compartir estos momentos, estos minutos. Gracias por acompañarnos. Doctor, quiero arrancar preguntándote, ¿qué te dicen tus pacientes respecto al tema de la vacuna? ¿Cómo es la conversación? A mí me quedaba nomás la sensación, y le decía a los compañeros, compartía con la doctora Elena Candia también, que los adultos mayores, los de 85 para arriba, no tienen objeciones con el tema de la vacuna, porque toda su vida se vacunaron, y no hay problema. Y como no están en redes sociales activos o escuchando todo el tiempo noticias y qué sé yo, es como que una vacuna llega, hay que vacunarse. Sí. El problema está en los más jóvenes. Pero ¿cómo vos sentís siendo geriatra? Seguramente explotan los llamados de los pacientes. Así es, Santiago. Explotan los llamados de los pacientes y sus familiares. Sobre todo los familiares. El paciente se resigna y sabe que tiene que vacunarse, ve la información y ellos se convencen, pero son sus familiares que dudan, tienen miedo, tienen temor. Él es diabético, él es hipertenso, él es enfermo renal, él tiene un EPOC. ¿Se va a vacunar igual? Y eso conversábamos con la doctora Elena hace un momento. Cuanto más comorbilidades tiene la persona, es más recomendable la vacuna. Qué interesante esa frase. Así. Cuanto más enfermedades, y si están descompensadas, peor todavía, porque varias comorbilidades son las enfermedades que tiene la persona. Y generalmente el adulto mayor se caracteriza por tener 4 o 5 enfermedades encima. Es diabético, es hipertenso, tiene su nivel de colesterol, triglicéridos alto, es reumático, es gastrítico, ya tuvo un infarto, tuvo una ACV. Y cuanto más problemas se le suman, la recomendación a vacunarse es más alta. ¿Y cómo le convences cuando de por ahí se da el debate y alguien no quiere en la familia, uno se opone, dice, no, hay muchas dudas? ¿Cómo terminás convenciendo, doctor, que si ahora, por ejemplo, alguien en casa tiene dudas con respecto a la vacuna, o en contrapartida te dice, él es sano luego, no tiene ningún problema, no tiene por qué vacunarse, ¿por qué le vamos a vacunar si es sano? Si es sano. ¿Cómo le convences, doctor? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar? Uso todo mi arte de convencimiento. Toda mi astucia, toda mi argucia. Y generalmente se convencen. Son muy pocos los que no quieren realmente vacunarse o sus familiares no quieren y firman un consentimiento de no vacunación y tienen consigo. Pero son poquísimos, son contados. La mayoría se convence y acepta la vacunación. Tienen temor. Primero surgieron los casos con la vacuna AstraZeneca de la trombosis, la trombosis post-vacunación, que es muy aislado, es algo ínfimo, que probablemente acá en nuestro país no llegue a haber, es muy difícil que llegue a haber, porque el índice es muy bajo, 0,0017%, es más o menos en 3 millones y medio de personas un caso. Y somos acá nosotros 7 millones de habitantes, de los cuales los menores de 9 años no se vacunan, que serían más o menos 2 millones y medio de personas, más o menos. O sea, quedaríamos 4 a 4 millones y medio de paraguayos que tenemos que vacunar. Tal vez aparezca, pero es ínfima la posibilidad, es muy difícil. Y es más bien en gente joven que se vio eso, en adultos mayores no se vio. El adulto mayor, les repito, cuanto más problemas tiene, más recomendable es la vacuna. Solamente yo no recomendaría que se vacunen a los pacientes que son muy terminales, que ya no tienen una expectativa de vida, supongamos un tumor con multimetástasis, que ya sabemos que más de 2 o 3 meses no va a vivir. Bueno, en aquellos no sería prudente vacunarles porque no vamos a tener el momento que más inmunidad le va a dar, tal vez esa persona ya no esté. Doctora, ¿es necesario tener un test
del PCR negativo como para ir a vacunarse? O, porque es también la otra duda, ¿qué pasa si alguien, y a partir lastimosamente de casos que se dieron en el exterior con muy mal tratamiento informativo en general, no, él se vacunó y a los 2 días tuvo tal episodio porque la vacuna le complicó? ¿Es necesario hacerse un PCR o cuál es la condición que debe uno presentar para ir a un vacunatorio y vacunarse? No es necesario, Santi, y nosotros estuvimos haciendo la revisión con respecto a ese tema. Y como estas vacunas, todas las vacunas que fueron aprobadas para uso de emergencia, ninguna de ellas usa virus vivos. Entonces, estas vacunas no pueden producir la enfermedad posterior a la vacunación, que es el escenario en donde nosotros tenemos mucho cuidado cuando le vamos a prescribir una vacuna a un abuelito o a un paciente que tiene las defensas bajas, porque vamos a dar un ejemplo sencillo, la vacuna contra el sarampión. Si yo le doy a un abuelito de 85 años, probablemente termine con una neumonía a consecuencia de esa vacuna, ¿verdad? Pero en un adulto joven, sin enfermedades que hagan que sus defensas bajen, va a generar los anticuerpos necesarios y va a estar protegido contra el sarampión, que es una enfermedad súper contagiosa también. Entonces, no ocurre lo mismo con todas las vacunas, y con las pocas que tenemos acá, ninguna de ellas usa virus vivos. Son virus muertos o partículas de estos virus que se utilizan para que nuestro organismo genere protección o anticuerpos, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna necesidad. Nosotros tenemos que eliminar todas las barreras que impidan que las personas acuden al vacunatorio. Y lo hablamos nosotros, la Sociedad Paraguaya de Infectología acercó al PAI las quejas de las personas, ¿verdad? Nosotros no podemos pedirle PCR antes porque no está justificado, no, porque no se genera un riesgo inminente de vida. El hecho de que supongamos yo hoy amanecí sin ningún síntoma, me toca mi vacunación y ya estaba incubando el virus. No va a generar ningún efecto adverso, no se va a inactivar la función que tiene que cumplir esa vacuna. Entonces, lo único que puede ocurrir es que se podrían solapar. No sé si estos pueden ser los síntomas de mi enfermedad que ya estaba incubando o son los síntomas generados por la vacuna, porque son similares. Cefalea, dolor de cuerpo, fiebre incluso, ¿verdad? Generalmente cuando es relacionado a la vacuna es de corta duración, máximo 48 horas, la mayoría 24 horas. Si es por COVID, probablemente eso sea más prolongado, y ahí sí, en ese caso, por supuesto, se hace el test, y si sale positivo, no se le puede atribuir a la vacuna. La vacuna no puede generar un test positivo. Si la persona tiene un test de PCR positivo es porque se vacunó estando infectado. Se plantean todos los escenarios. Uno de ellos es el que estábamos hablando recién. ¿Quiénes pueden vacunarse? ¿En qué caso se sugiere posponer una vacunación? Es decir, si yo tengo marcada mi vacunación hoy, ¿qué eventualmente podría llevarme a suspender mi vacunación para un próximo día? Todos nos podemos vacunar, y creo que ese es el principal mensaje, Luis, que nosotros tenemos que transmitir a la población. Las vacunas son seguras. Todas las personas, el que haya tenido un infarto, el diabético, el obeso, el que tuvo un ACV isquémico, un derrame hemorrágico, no hay ninguna contraindicación para recibir las vacunas que disponemos en el país. Fuera del tema de la AstraZeneca, que actualmente el país decidió por precaución suspender la vacunación, la primera dosis en menores de 55 años, que creemos que es oportuno si uno tiene otras vacunas para ofrecerle a ese grupo. Si vos no tenés, como mencionó el doctor Aguilera, concuerdo totalmente con él. Hoy estamos teniendo 719 muertos por cada 1.000.000 de habitantes. Y esta vacuna AstraZeneca puede generar, no muertos, 2 o 3 eventos de trombosis por cada 1.000.000, que puede ser tratada. Entonces, esa es nuestra realidad, y
si bien la vacunación es súper importante, tenemos que derribar todos los mitos, todas las dudas, eliminar las barreras que le impidan a las personas vacunarse. No debemos olvidar que el ritmo de vacunación es paupérrimo. Nosotros no vamos a llegar a una inmunidad de rebaño pronto. Entonces, también insistir, el COVID se transmite por el aire, a través de las gotas que expelemos. Tenemos que tomar acciones que tengan un impacto en la transmisión, en la propagación de la enfermedad. Debemos usar buenas mascarillas. Esta mascarilla que yo tengo es una mascarilla quirúrgica, tiene 3 capas. Si yo me voy a exponer a una situación que conlleve con alto riesgo de contagio, que es el transporte público, por ejemplo, que es categórico, que es un lugar de altísimo riesgo, y encima los diferenciales tienen las ventanas cerradas. Entonces, la recomendación es que usemos máscaras que filtren más y que tengan buen ajuste. Entonces, estamos evitando contagios masivos. Abrir todas las ventanas de los transportes públicos, no pueden estar con las ventanas cerradas, tienen que abrir las ventanas. ¿Cuál es la mascarilla sugerida? Perdón, ¿cuál es la mascarilla sugerida? Esta es una mascarilla quirúrgica, ¿verdad? No, pero para el transporte público, por ejemplo, ¿cuál sugiere? Claro, con esta es suficiente, ¿verdad? Porque tiene 3 capas y si demasiado querés asegurar, hay personas que se colocan una mascarilla de tela encima como para que el ajuste sea mejor, ¿verdad? A la lista que le pasaba a Luis de qué personas no tienen restricciones para vacunarse, usted dijo que no, así lo dijo también el doctor. ¿El que tuvo COVID tiene un plazo o no? Sí. La recomendación actual, y eso también quiero aclarar, que es un número arbitrario para ordenar, no es tampoco algo así tajante y radical. Si yo me infecté hoy, se estima que voy a tener inmunidad entre 3 a 6 meses, ¿verdad? Pero como para dar un orden, hay países que han recomendado que a partir del mes uno ya le puede recomendar la vacunación al que estuvo enfermo. Hay otros países que extienden ese plazo para darle prioridad al que no se infectó porque no tiene ninguna protección. Entonces, esperan un plazo de 3 a 6 meses para indicarle la vacunación a ese recuperado. Pero como te digo, a partir del mes del inicio de los síntomas, uno ya puede recibir la vacuna. Doctora, ¿y el que tiene una sospecha por contacto o está en cuarentena, en aislamiento preventivo, esa persona no debería vacunarse hasta tener la confirmación del test y a partir de ahí la recuperación pasado este tiempo? Sí, así mismo. En el caso de que yo haya estado en contacto con un caso positivo de COVID, yo tengo que aislarme de manera preventiva y hacerme el test 7 días después del contacto. Entonces, en ese caso, sí, espera, hacete el test y si está negativo, te vacunas, porque eso sí corresponde. Doctor Aguilera, ¿qué estás viendo como geriatra genera como efecto en general en los adultos mayores a los que atendés? ¿Cómo los ves después de la recuperación, después del alta? ¿Con qué secuelas llegan? Porque la gente queda con la idea que el alta del hospital ya es la finalización de la lucha contra el COVID. Muchos, una gran mayoría, quedan con requerimiento de oxígeno domiciliario todavía, quedan con dificultades para respirar, se cansan más rápido, tienen una tos que es permanente todavía y por un tiempo. ¿Qué estás viendo, doctor, en los adultos mayores? Sí, Santiago. Veo muchas secuelas y el problema no termina cuando tiene el alta, ya sea del sanatorio o estaba con internación domiciliaria, el problema no termina y el periodo post-COVID tiene que ser un periodo de rehabilitación, que le llamamos rehabilitación general y respiratoria. Porque como les repito lo que hace un rato dije, todas las personas mayores tienen tantas enfermedades y los problemas pulmonares nunca están exentos. Fue fumador en algún momento de su vida, trabajó en algún lugar con mucha polución,
asmático, etcétera, que siempre ya tiene el pulmón vulnerable. Y esta enfermedad deja una fibrosis pulmonar, o si ya tenía fibrosis, acentúa eso, y para recuperar eso no bastan los 10 o 14 días de enfermedad y bueno, usted ya está libre de la enfermedad. Hay que seguir con un programa de rehabilitación respiratoria, de kinesioterapia respiratoria, una fisioterapia respiratoria dirigida por un profesional, y también la rehabilitación motora, el que se levanta, me dicen a mí, yo doctor, me levanto para caminar, tiemblo, mis piernas tiemblan, apenas puedo caminar. Eso se llama sarcopenia, que también es secuela del COVID. La sarcopenia es la disminución de la masa y de la fuerza muscular. Se levanta y apenas puede caminar, o tiembla todo para caminar. Eso también lleva un programa de rehabilitación motora, de rehabilitación general, aparte de la respiratoria. O sea, ambas esferas hay que rehabilitar en todos los pacientes mayores. Yo he visto gente joven, incluso de 40 o 45 años, que quedaron con una sarcopenia terrible. Doctor, acá una colega nos escribe y dice que su papá no quiere vacunarse porque es muy alérgico y tiene miedo que la vacuna le genere una alergia más severa. ¿Qué usted le dice a ese señor? Los casos de alergia, no sé qué dirá la doctora Elena, pero también pongo a consideración de ella, las alergias son generalmente alergias a algo específico. Claro. Y las alergias a las vacunas que se dieron fueron muy pocas realmente. Casi nada es al excipiente. Excipiente es el medio en el que se prepara, en el que viene la vacuna, que es y las ARN mensajeros, la de Pfizer y la Moderna fueron en las que se produjo shock anafiláctico, pero el riesgo es bajo. El también. riesgo es muy bajo, o sea, eso... yo no he visto personas alérgicas todavía a ese excipiente de las vacunas. No llegué a ver. Es un miedo que, bueno, infundado tampoco sería, es un miedo que tiene la gente que es alérgica porque piensa que todo lo que recibe le va a dar alergia. Doctora. En el caso de que una persona, o sea, acá no importa si vos sos alérgico a los ácaros, estornudás, tomaste dipirona una vez y te salió un rash. Acá lo que importa realmente es si tuviste un antecedente de shock anafiláctico, ¿verdad? Porque hay personas, tengo una colega que tuvo un shock anafiláctico con la vacuna antigripal. Entonces, en esos casos que tuvieron reacciones alérgicas severas, la recomendación podría llegar a ser que consulte con el alergista, porque de igual manera, como estas vacunas se están aplicando en centros asistenciales y estas vacunas que nosotros tenemos acá no están relacionadas con shock anafiláctico. Eso luego para empezar. Las que produjeron shock anafiláctico fueron las que disponen en los Estados Unidos, que son las de Pfizer y Moderna. Pero en el caso de que haya una persona que haya tenido ese antecedente de una reacción alérgica severa con alguna vacuna, puede consultar con un alergista y por supuesto que va a quedar en observación por lo menos 30 minutos en el centro asistencial, porque esas son reacciones que se dan ya, sobre la marcha. Los que tienen alergia a los analgésicos no es una contraindicación. No es una contraindicación. No es una contraindicación que tenga alergia a la sulfa, a la novalgina, al diclofenac, a los ácaros, rinitis alérgica, ninguna de esas alergias menores, el asma tampoco es una contraindicación de recibir la vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna contra la influenza? Porque hoy hay médicos que le dicen a sus pacientes, aplicate ya la vacuna contra la influenza. Pero si uno se aplica la vacuna contra la influenza, ¿cuánto tiene que esperar para aplicarse la vacuna contra el COVID? O viceversa. Si uno se aplicó ahora la vacuna contra el COVID, ¿cuánto tiene que esperar para aplicarse la vacuna contra la influenza? Sí, y son 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas antes de la primera dosis o 2 semanas después de la segunda dosis de la de COVID. Obviamente que si vos estás en el grupo etario que se está vacunando ahora, le vamos a dar prioridad a la vacuna contra COVID. Pero si yo tengo, qué sé yo, 50 años, soy sano, no estoy todavía en lista de recibir la vacuna contra COVID, está indicada la vacuna antigripal.
2 semanas Mira. antes es el periodo mínimo de tiempo. Y con AstraZeneca, para hacer nomás una, como esa se recibe una primera y la segunda dosis a los 3 meses, entonces en el medio se le puede aplicar la antigripal, 15 días antes o 15 días después de la primera dosis. Ahí está, es un dato importante. 2 semanas antes de la vacuna contra el COVID o 2 semanas después de la segunda dosis. Sí. O sea, la primera y la segunda, en el medio no puede haber una aplicación. No. Entonces, si es que se va a priorizar, se aplica primero la del COVID, pero la de la influenza tiene que pasar 20 días después. Y ahí estamos entrando en temporada donde el fresco va a empezar a presentarse y podrían generarse algunas situaciones Pero no hay respiratorias. vacunas, así que no va a haber ese problema. No, pero claro, para nosotros no, pero para la franja de adultos mayores. También se había hablado en el mundo de la posibilidad de que quienes tengan de alguna forma, hayan tenido la enfermedad y tengan aún anticuerpos, se aplique una sola dosis de la vacuna contra el COVID. En el Paraguay se discutió esta posibilidad cuando tengamos una vacunación en masa, atendiendo que una parte importante de la población ya tuvo la enfermedad. ¿Existe esa posibilidad de quienes hayamos tenido ya el COVID recibamos una sola dosis? La función principal de la segunda dosis es consolidar la inmunidad y proveer una duración prolongada. Es por eso que ese es un debate internacional realmente y la recomendación actual es aplicar 2 dosis. 2 dosis. ¿Verdad? Por supuesto que esto es dinámico y se podría modificar en algún momento, pero a la fecha la recomendación es aplicar 2 dosis y sobre todo ahora que estamos teniendo nuevas variantes con respecto a la AstraZeneca y con la CoronaVac tenemos datos de que esta vacuna es efectiva contra la cepa P1, que es la cepa brasilera, que es la que predomina en nuestro país. Entonces, con más razón estaría indicada estas vacunas y las 2 dosis. En ese sentido, discúlpame Santiago, en la Argentina sé que decidieron aplicar una sola Sí. dosis por justamente la alta demanda que existe en el mundo. No hay para todos, entonces Sí. si llegan 100.000 dosis para 100.000 personas. Sí, de la Sinopharm. Sí. Sí. Eso se podría hacer también en Paraguay, porque nosotros, a mí me encanta el optimismo de Luis, que dice, bueno, ¿qué hacemos? Primero la vacuna contra la influenza. Bueno, eso no existe en Paraguay porque no tenemos vacunas. Ustedes, como profesionales, ¿recomendarían una política, porque esa es una política del Ministerio de Salud, de aplicar una sola dosis para que alcance a la mayoría o no? Y la verdad que hay que revisar la evidencia, Estela, ¿verdad? Que es una política de salud que también se aplicó en el Reino Unido. Ellos hicieron eso, ellos primera dosis para todo el y mundo. después vemos, ¿verdad? Pero en la Argentina también se replica eso y es una posibilidad, ¿verdad? Y sobre todo considerando la situación en la que nos encontramos, con un pronóstico nada alentador. Escuché lo que estaban conversando con el doctor Morinio, es así. Entonces, tendríamos que evaluar esa posibilidad, estudiar ese caso y ver si sería factible. Tenemos que hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa, doctora Aguilera, quiero preguntarte qué mensaje le darías a la abuela, el abuelo que ahora está viendo y dice, ya me apliqué la vacuna, por fin voy a poder abrazarlo a mis nietos ya no como voy a usar antes, tapabocas. voy a dejar ya de usar tapaboca, porque ese es el primer pensamiento. Así es, Es tanta la ilusión por volver a ese momento. la vida normal. A la vida normal, que la sensación que queda es, ya me puse la vacuna. ¿Cuánto tiempo hay que esperar todavía? Me gustaría preguntarte a la vuelta de la pausa. A partir de ahora ya me vacuné, ya voy a poder sacarme el tapabocas y ya voy a poder abrazarla a mi nieto. ¿Qué le decimos a la abuela? ¿Qué le decimos al abuelo? No, Santiago, da seguridad la vacuna, pero tanta no como para tirar todas las medidas. Las medidas más seguras son siempre estas, la de usar tapabocas, lavarse las manos, el distanciamiento. Uno puede estar más tranquilo. Además está muy claro que la vacuna, ninguna vacuna es 100% luego segura. Siempre puede tener su porcentaje de falla. Y lo que garantiza la vacuna es no
que no vas a contraer la enfermedad, sino que te va a proteger de las formas graves de entrar a UTI y de morir por esa enfermedad. Además, comentábamos con la doctora Elena, el que le abraza a ese vacunado a lo mejor no está vacunado y también le puede transmitir y puede contagiarse. Claro. No va a entrar a UTI y no se va a morir a lo mejor, pero va a padecer la enfermedad. Si es que el que le abraza no está vacunado y es un portador asintomático. Hay muchas consultas y quiero ir rapidito, punto por punto, en un ping-pong que hagamos, doctora Candia, doctor Aguilera. Buenos días, mi consulta es la siguiente. A mi abuelo le llevamos al puesto vacunatorio para aplicarle la vacuna, le pidieron autorización del cardiólogo porque tiene problemas en el corazón y hasta la fecha no conseguimos cardiólogo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Dice. Yo le diría que no hace falta ninguna autorización del cardiólogo. Hay que decirle al Tiene vacunador. que haber Sí. Un protocolo. una directriz de parte del PAI Sí. de que la persona que tenga algún tipo de enfermedad pueda llevar, aunque sea su receta de que todos los meses retira su enalapril o la indicación del médico. Con eso ya tiene que ser suficiente porque es lo que estábamos hablando, son barreras que le están colocando a los pacientes. Ese paciente probablemente ya no va a ir una segunda vez. Claro. Hay que vacunar. Hay que vacunarse. Independiente de todo, hay que vacunarse. Sí. En la misma línea, creo que está respondido en general el tema, una persona que se hizo una cirugía de válvula aórtica y es anticoagulado, ¿puede ponerse la vacuna? Puede ponerse. En el caso, hay situaciones en donde la anticoagulación es muy severa, entonces esos son casos contados, pacientes que tienen válvulas mecánicas. Ahí sí ameritaría que el cardiólogo le pueda hacer un ajuste en el caso de que sea necesario, ¿verdad? Pero en general, pacientes que tienen problemas del corazón, hipertensos y infartos, todo eso pueden vacunarse sin ningún problema. Dice, buen día, en caso de enfermedad autoinmune, ¿puedo vacunarme? Artritis reumatoidea, dice. También puede vacunarse. Buen día, ¿me podrían decir si puedo vacunarme? Me operaron del pulmón hace 17 años, dice. Puede Sí, vacunarse. puede vacunarse. Sin problema. Sin problema. Sí. Sin miedo. Impresionante la cantidad de gente que escribe. Impresionante, mi mamá tiene insuficiencia renal crónica, se dializa 3 veces por semana. ¿Ella se puede vacunar? Dice. También se puede vacunar. También se puede vacunar. Yo me quedo con la frase que dijo el doctor al inicio. El doctor Aguilera dijo, cuanto más enfermedades tiene un paciente, con más razón tiene que vacunarse. Me parece que eso es como un eslogan que hay que... Así. ¿eh? Cuanto más problemas tenés, mejor todavía. ¿Sabes qué pensaba ayer y conversar? Les voy a contar una infidencia. Nosotros estábamos en el proceso de convencer a toda la familia para que la abuela se vacune. Finalmente ayer se vacunó la abuela. Estamos juntos en la misma, Estamos, sí, en la sí, misma sí, lucha. estamos. Operativo convencimiento. Convencimiento. Operativo convencimiento. La abuela Miguela Chocha decía, yo toda mi vida me vacuné, ¿por qué dejaría de vacunarme ahora? ¿Verdad? Sí. Y nos mostraba las cicatrices, las marcas que le quedaron Todas sus funciones de las de vacunaciones aquella anteriores. época, ¿verdad? Sí. Entonces, sin ningún problema. La duda se planteaba en parte del entorno familiar. Entonces, la doctora Belén Ramírez, que está en Estados Unidos, me dice, Santi, yo no tengo problema, puedo hacer videollamadas con tu tía o con tu tío. Y vi que hizo con mucha otra gente en Twitter que le enviaba audios personalizados o le hacía videos y qué sé yo para decirle, esta es una manzanita, este es un virus, se mete de esta manera, trataba de explicarle. Después converso con la doctora Elena Candia, la misma cosa. Estas son las recomendaciones, me dice la doctora Elena Candia, yo en casa tengo ese problema de tratar de convencer a mamá y a papá, ¿verdad? Y después converso con el doctor Rubén Galeano y él me da la lectura jurídica de la responsabilidad que tenemos nosotros para con los adultos mayores. ¿Y por qué nosotros somos responsables si eventualmente le privamos a un adulto mayor de una vacuna producto de nuestros prejuicios? Una explicación magistral. Lo que pregunto es, ¿por qué no hubo una campaña masiva que nos muestre las ventajas de la vacunación, que muestre estas imágenes que tenemos ahora de abuelitos que están convencidos? ¿Por qué no estamos viendo? El otro día llamaba a uno de los hogares de ancianos y me decían, acá ninguno presentó ni un solo síntoma. ¿Por qué no vemos eso masivamente, doctor, doctora?
Y bueno, lastimosamente no está en nuestras manos hacer esa campaña o mostrar eso, pero se debería demostrar. Yo tampoco Claro, no vi ningún... pero ¿acaso, Santi, vos viste alguna campaña masiva de parte del gobierno, del ministerio, de usar mascarillas faciales, que es algo básico? Evidentemente que desde el principio ellos no se enfocaron en educar a la población, ¿verdad? Y realmente es tan importante estar presente en televisión y en radio porque hay muchísimas personas que no tienen acceso a redes sociales. Las personas jóvenes sí tienen Twitter, Instagram, pero para las personas mayores ya no llega esa información. Entonces, realmente es muy loable lo que ustedes hacen todos los días en tratar de brindar información certera a la población, y hoy estamos hablando de vacunas y creo que el mensaje principal que tiene que quedar, y lo digo yo como presidente de una sociedad de infectología, las vacunas son seguras. Todas las personas pueden vacunarse, todas las personas que tengan VIH, cáncer, enfermedades reumatológicas, todos tienen que vacunarse sin ninguna restricción. En ese sentido, discúlpame Luis, como ustedes como sociedad, como una institución diríamos, antes del COVID o del coronavirus, todas las vacunas eran sinónimo de cura. Es decir, viene la vacuna contra la influenza, todos nos vamos. Contra la fiebre amarilla, todos nos vamos. O sea, no había un cuestionamiento. Bueno, ahora tenemos luego cuestionamientos en el mundo absurdos, como los terraplenistas que dicen que la Tierra es cuadrada y y que hay miles y millones en todo el mundo. Un poco se da con el tema de la ivermectina, y veíamos un caso de un niño que muere, ¿verdad? Porque se usó como profilaxis, diríamos, la ivermectina. Desde el mundo médico, solamente uno puede cuestionar la posición, porque hay, por ejemplo, médicos por la verdad que están en contra de las vacunas, están en contra de los tapabocas, están en contra de toda la campaña de protección, o médicos que hacen campaña por la ivermectina cuando desde la misma OMS u otras organizaciones dicen que no, que es un peligro ese tipo de campañas. ¿Es simplemente un debate o bordean lo ilegal cuando se dan estas situaciones de crisis sanitaria mundial? No estamos hablando de un caso, de un brote de dengue, estamos hablando de una pandemia. Entonces, ¿es solamente un debate político o bordean lo ilegal? Doctor, no sé si vos querés responder. No, yo creo que es solamente un debate político. Realmente, con respeto, me encanta que hayas traído a colación el tema de la ivermectina. Realmente nosotros estamos cansados, Estela, de hablar de esto, y con los propios colegas, ¿verdad? Y aprovecho este espacio. No está aprobada esa droga ni para prevención, ni para tratamiento, ni para evitar la progresión de la enfermedad. Ni en niños sí que mucho menos, ¿verdad? Y en adultos tampoco. Y se le da espacio a charlatanes que te venden mentiras, porque acá hay una cosa que es categórica. El oxígeno es al COVID lo que la hidratación es a la diarrea. Acá vos le puedes dar varicitinib, tocilizumab, favipiravir, hidroxicloroquina. No le diste oxígeno a tiempo, ese paciente se va a internar y se va a complicar. Entonces, dejémonos de este debate tan bajo del tema de la ivermectina y actuemos oportunamente. Y esto le digo a los colegas, ¿verdad? Ese paciente que ya viene saturando 70, no hay ninguna duda que se tiene que internar y probablemente se va a complicar y va a ingresar a terapia intensiva. Pero ese paciente que está el paciente se complica entre el 8º al día 12. A ese paciente nosotros le tenemos que tener en la mira, porque si nosotros le tomamos, le damos la medicación en tiempo, capaz que en internación en una sala común con una canulita de oxígeno y eso sea suficiente.
Entonces tenemos que enfocarnos en prevenir llegar a esos estadios tan avanzados. ¿Y qué pasa con el Remdesivir, doctora? Hubo un pronunciamiento de la Sociedad Paraguaya de Infectología, del Círculo Paraguayo de Médicos también respecto al Remdesivir. Es una medicación que mostró un grado de efectividad que hace necesario incluir dentro del protocolo. ¿Por qué sí esta medicación y no otra medicación como estos medicamentos de 18 millones? Creo que era Baricitinib, creo que es el nombre, a mí me cuesta bastante, pero ¿por qué sí el Remdesivir y no los demás? ¿Cuál es la efectividad que ha demostrado? Bueno, con respecto al Remdesivir, hay 5 grandes ensayos clínicos y uno que es el más grande que se hizo en más de 300 países, que es el de la OMS Solidarity, y uno de ellos que fue promovido por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y un ensayo clínico, 4 previo a su aprobación para uso de emergencia y uno posterior. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que esta medicación utilizada en pacientes con neumonía grave que requieren oxígeno, ya sea por cánula nasal o mascarilla con reservorio, tiene el mayor impacto, disminuye la duración de la enfermedad y evita que ese paciente se complique. Eso es lo que está demostrado hoy. Y inclusive se está pensando en utilizar aún más precozmente, porque como es un antiviral, tendría que usarse idealmente dentro de la primera semana o a la fecha, antes de los 10 días está indicado, ¿verdad? Entonces, en pacientes con neumonía, en los Estados Unidos pone una observación ahora, ¿verdad? Ellos están estudiando eso, pacientes con neumonía, pero que tienen factores de riesgo, de complicaciones, sin que requiera oxígeno, incluso ellos están evaluando usar ya en ese momento, antes de que llegue a la hipoxemia. Ya en el paciente que está en el respirador, esta droga, si yo le voy a iniciar, hoy recibo el paciente en terapia y hoy le voy a iniciar, ahí ya no tiene mucho impacto. Entonces, precozmente en un paciente grave. Para lo del Baricitinib, el Baricitinib está indicado solamente en caso de que no se pueda utilizar dexametasona. Dexametasona es una droga barata que sale 10.000, 15.000 guaraníes la ampolla. Y se está utilizando de manera indiscriminada, sin ningún criterio. Entonces, ¿Y qué es eso, doctora? ¿Falta de ética por parte de los profesionales? Yo realmente no entiendo, Santiago. Nosotros hicimos una actualización de la guía el 9 de abril y le remitimos al ministerio. Esto es lo que anda y esto es lo que no anda. Así nomás, ¿verdad? Si vas a usar, usa bajo estos criterios, ¿verdad? Pero el tema es que acá no hay un protocolo nacional que el ministerio saque, bueno, esto es lo que se tiene que hacer y se respeta. Cada uno hace De acuerdo a su manera. lectura. Entonces, Ayer el doctor Guillermo Sequera en conferencia de prensa dejaba entrever y con algunos datos concretos que los días que se vienen, la próxima semana, incluso la siguiente, va a ser un tiempo, una temporada muy fuerte, muy dura en estos números que se están dando a diario. ¿Ustedes qué datos manejan respecto al impacto que esto puede llegar a tener en nuestro sistema sanitario, ya colapsado actualmente? Estas 2 semanas que se vienen van a ser mucho más duras que las que estamos teniendo actualmente y con los números que estamos teniendo actualmente. mira, sí, yo no soy epidemióloga, pero sin ser, ni siquiera sin ser profesional de la salud, podrías responder eso porque no se está tomando ninguna medida para controlar la propagación. ¿Cómo van a mejorar los números si no hay vacunación masiva y no hay control de la propagación de la enfermedad? Lógicamente que esto va a ir empeorando y eso sin tener en cuenta el efecto que está teniendo la pandemia en las otras patologías. ¿Cuántos se están muriendo por no recibir una cirugía oncológica a tiempo, quimioterapia, un stent coronario porque se retrasó o ingresó y en espera se infectó, ¿entendés? Entonces el impacto es mucho mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Para cerrar nomás, no quiero dejar de consultar algunas cuestiones que quedan aquí.
¿las embarazadas pueden vacunarse? A la fecha no hay datos de seguridad con respecto a las vacunas que se están administrando. En los Estados Unidos empezaron los estudios en embarazadas y niños con las vacunas de Moderna y Pfizer y reclutaron más de 30.000 embarazadas y no encontraron efectos teratogénicos, pero esas son otras plataformas. Es la plataforma de ARN mensajero. Y actualmente el Ministerio de Salud no recomienda la vacunación en embarazadas, pero hay otros países que si tenés una embarazada que está en primera línea, supongamos una embarazada que atiende cuadros respiratorios, los ministerios de salud le dan la potestad, ¿verdad?, al médico y a la paciente que decidan si quiere o no vacunarse, ¿verdad? Y esa es una pregunta frecuente de los colegas, ¿verdad? Porque Pero en Paraguay no, para aclararlo. en Paraguay no está recomendado. No, el ministerio no ha recomendado su uso. Pregunta, dice, ¿la vacuna para la neumonía es importante ponerse en esta época? Sí, vacuna contra neumococo. Sobre todo está indicado en pacientes mayores de 60 años y con comorbilidades, con enfermedades de base. Correcto. Ujú. Doctor. Una última Sí. pregunta que acá me dicen, porque es un poco Así cortito, ¿verdad? cortito. Vacunas con enfermedades de las tiroides, hipotiroidismo e hiper. ¿Sí se puede vacunar? Sí. Sí, se puede vacunar. puede. Ok. Ujú. Doctor, complementando lo que estabas diciendo hace rato respecto a las secuelas que quedan, me escribe un kinesiólogo, Diego Caballero, y dice, gente joven ahora con muchas secuelas pulmonares y físicas, de promedio toma 15 días solo la recuperación de la capacidad pulmonar para hacer vida normal no deportiva. Para deportes tarda mucho más y siempre acompaña alguna lesión muscular, tendinosa o articular. Así mismo. ¿Eso es así, doctor? Eso es así. Ahí entra lo que les decía de la patología llamada sarcopenia. Y Sarcopenia. no solamente es rehabilitación física, en la sarcopenia interesa mucho la alimentación, la nutrición, el aporte de proteínas. El aporte de proteínas que reciba esa persona aparte de su rehabilitación muscular. ¿Cuántos adultos mayores tenemos, doctor? Y está estimado en 700.000 adultos mayores. Sí. Y vacunarlos a ellos hoy en la totalidad no es un panorama todavía muy Y alentador no es realmente. porque hay muchas dificultades, como decíamos hace un rato, no es masivo, es Partamos de la muy base que vacuna lento, no el hay. ritmo es demasiado lento. Ujú. ¿De cuántos por ciento de la población se habrá? 0,45%. No llega ni al 1% todavía la gente vacunada. Sí. Mm. Entonces, el impacto va a seguir siendo cada vez más creciente. Y por último, ¿qué estás viendo genera esta pandemia en los adultos mayores y el encierro? Porque son los extremos, los Sí. niños y los adultos mayores. ¿Qué ves en los adultos mayores, doctor? Efecto muy negativo, Santiago, muy negativo. El encierro es terrible. Trae síndromes confusionales. Si tiene una demencia, esa demencia se va acentuando. Entran en cuadros de agresividad. Es terrible. Realmente el impacto es muy alto en las personas mayores. El mismo encierro. ¿Y hoy cuál es la recomendación? ¿Un paseo por el patio? ¿Salir eventualmente? Sí, por lo menos pasearse dentro de su casa, en el patio, si vive en apartamento, salir al balcón varias veces al día, moverse dentro de su casa, o bien tratar de ir a un lugar abierto, un parque, elegir una hora en que no haya tanta gente, tanta concurrencia y siempre bien protegido Correcto. y acompañado de alguna persona responsable que pueda también protegerlo. Doctor, un gusto como siempre. Gracias, doctora Igualmente. Candia. Gracias a ustedes por el Muy espacio. amable. Gracias por venir.